Épale Venezuela, muy buenas tardes queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, lunes 6 de julio. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela, Agrepa, gente seria y asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Caramba, cuánta especulación, cuántos rumores, cuánta información no verificada, cuánta información sin basamento técnico-científico ha circulado todos estos días a propósito del sismo doble que hemos padecido los venezolanos el 24 de junio. De verdad, mucha información también calificada, también mucha información comprobable, mucha información proveniente de voces autorizadas. Pero obviamente que en este mar de información cruzada, este flujo de informaciones contrapuestas en algunos casos, bueno, se genera una gran incertidumbre en la población porque no sabe a qué atenerse, no sabe cuáles son finalmente aquellas orientaciones apreciables, acertadas, confiables, y entonces termina más bien agregándole a la inmensa tragedia que hemos padecido, bueno, una angustia adicional, un desasosiego, una zozobra adicional. Hoy vamos a estar hablando con un profesional de la arquitectura y de la ingeniería, porque los arquitectos son parte del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estamos hablando de una persona que ocupa además una posición muy importante en la directiva de este Colegio de Ingenieros de Venezuela y es el presidente de su Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda. Vamos a estar hablando de todo lo que ha ocurrido y cuáles son aquellas recomendaciones que desde el punto de vista técnico, que desde el punto de vista profesional se le puede hacer a la población para orientarse en medio de tantas vicisitudes, en medio de tantas incertidumbres. Vamos a estar hablando sobre la calidad de las construcciones en nuestro país, sobre los lugares donde se han producido los mayores desastres, si esos suelos son o no son suelos con suficiente estabilidad como para construir viviendas, edificaciones de distintos niveles. Vamos a estar hablando de un tema importantísimo, toda la angustia que hay en los condominios residenciales y comerciales acerca de si se puede o no usar los ascensores. Ese es un tema respecto del cual la persona a la que vamos a entrevistar el día de hoy ha tocado en algunas declaraciones, ha hablado sobre esta materia. ¿Cómo sabemos cuáles son las orientaciones que deben seguir los responsables de los condominios en materia del uso autorizado o no, certificado o no de los ascensores? Voy a darle la bienvenida muy cordialmente al arquitecto Richard Casanova. ¿Cómo está, Richard? Bienvenido. Buenos días, buenas tardes ya, Mario, muchísimas gracias, un saludo cordial a toda la audiencia. Bueno, es un tema de verdad muy importante comunicar algunas cosas para darle tranquilidad a la población venezolana. El Colegio de Ingenieros de Venezuela ha estado desde la misma noche del sismo, hemos estado activados. Particularmente estuve conversando con el ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, hasta la 1 de la mañana. E inmediatamente nos organizamos para aportar lo que desde nuestras competencias es posible. El Colegio de Ingenieros, de acuerdo a la Ley del Ejercicio de la Ingeniería, Arquitectura y Profesiones Afines, en su artículo 22, le asigna al Colegio de Ingenieros la responsabilidad de ser asesor del Estado y garante del interés público en materia de su competencia. Asesor del Estado, indistintamente de quién ejerce el gobierno. Así, perdóname que te interrumpa,
Así ocurre también con otras disciplinas colegiadas. Por ejemplo, el caso de los periodistas. Claro. Nuestro colegio de periodistas es también asesor del Estado en materia de las competencias comunicacionales de nuestro gremio y así con otras profesiones, porque está establecido constitucionalmente así. Exacto, ese es el deber ser, ¿no? Bueno, para dejar atrás las cosas que han sucedido en los últimos años, digamos que en esta oportunidad el Colegio de Ingenieros tuvo una ventana, una relación que hemos empezado a transitar a propósito de la emergencia con la ministro de Vivienda y Hábitat, el arquitecto Paola Posani, y con el ingeniero Francisco Garcés. Ahora ministro de Transporte. Ahora ministro de Transporte, pero es un ingeniero muy competente Sí, en materia de estructura, muy serio, muy sismología. profesional. Y bueno, y la verdad es que esa reunión fue muy satisfactoria. De allí salieron la posibilidad, primero, varias iniciativas, pero además la posibilidad de coordinar esfuerzos, que es en definitiva lo que debemos hacer. El tema de la coordinación es muy importante, Mario, porque las tragedias son muy complejas, dolorosas, pero sobre todo muy complejas su abordaje. Sin embargo, la forma de operación, qué hacer frente a las tragedias, está ampliamente documentado y existen protocolos internacionales que establecen claramente qué hacer frente a esa situación. Sí, entonces, bueno, por supuesto, establecer un comando único, construir canales de comunicación y articulación con los distintos sectores de la sociedad, porque tú puedes tener un comando único, pero si nadie sabe quién lo dirige, dónde está y cómo conectarse con él, no sirve de nada un comando único o sirve muy poco, ¿no? Sí. Luego tenemos algunas decisiones que hay que tomar rápidamente. Por ejemplo, el tema de la seguridad urbana, ¿no? Es necesario, los primeros pasos tienen que ver con eso, con seguridad ciudadana, porque el caos, la desinformación, todo eso puede terminar agravando la crisis, agudizando el problema. Vemos lo que pasó, por ejemplo, hace unos días con una falsa alarma de tsunami, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, la gente salió despavorida con razón, pero eso evidenció la necesidad de tomar control desde el punto de vista militar y policial de la zona, no con una visión represiva, pero sí de orden público, porque si, insisto, si el caos se hace presente, la solución a la crisis es mucho más difícil, mucho más compleja. Entonces, bueno, así se han ido tomando decisiones, hemos visto nosotros, pero en lo que respecta al Colegio de Ingenieros, el Colegio de Ingenieros propuso una metodología que están en sintonía con los protocolos internacionales y dentro de ella actuar con la mayor celeridad posible, que era unificar criterios, etcétera, y bueno, se trabajó en ese sentido. ¿Cuáles son los organismos internacionales que han estudiado y dictado esos protocolos? ¿Son organismos dependientes de las Naciones Unidas o son organismos particulares? Bueno, las Naciones Unidas tienen un protocolo y que es el que se ha usado y han asumido las organizaciones en varios países que tienen una amplia experiencia en materia de sismos, por ejemplo, México, Chile y Japón. Tienen diferencias menores, pero el marco es el protocolo que se aplica en las Naciones Unidas. Entonces, por eso te digo que no hay que inventar el agua tibia. Okay. Es muy complejo, muy difícil, pero la forma de abordaje está claramente establecida en los protocolos internacionales. Al día de hoy, Richard, y perdona que te interrumpa, al día de hoy está claramente establecido quién dirige ese proceso, quién coordina todo este proceso, todo este abordaje multifactorial o multidisciplinario de la crisis derivada de los sismos, de la tragedia. Bueno, el Colegio de Ingenieros está articulando con la ministra de Vivienda y Hábitat y con el ministro de Transporte. Yo entiendo que hay un comando que está dirigiendo la presidenta encargada
y entiendo que se designó una autoridad única. ¿Quién ejerce la autoridad única? Un ingeniero, un militar de apellido Zulbarán. Yo no lo conozco, no tengo referencias de él, no puedo opinar sobre sus competencias. Lo que sí puedo decir es que la recomendación, en todo caso, es tratar de que esa coordinación tenga un sustento muy sólido desde el punto de vista técnico. Es decir, que esto no es un problema, con el respeto que me merecen los profesionales de las Fuerzas Armadas, pero esto no es un problema militar, ¿no? Es un problema que se necesita una experticia en materia de operaciones y rescate, que se necesita conocimiento técnico. Entonces, yo creo que, me imagino yo, que en algún momento tendrán que considerar algunas opiniones que se están emitiendo desde diversos sectores de la sociedad venezolana, no solo el Colegio de Ingenieros, desde las academias, de las universidades, de muchos sectores están expresando su preocupación y, por supuesto, eso tiene que tener una respuesta por parte de las autoridades competentes. Okay. Yo recuerdo, Richard, obviamente tú lo recordarás tanto mejor que yo, porque tú eres directivo del colegio de ingenieros. Yo no soy ingeniero ni arquitecto, pero yo recuerdo que en aquella ocasión en que entró en crisis el viaducto número 1 que conduce a La Guaira, el Colegio de Ingenieros jugó un papel fundamental, determinante, para alertar acerca de los riesgos que existían y que muy probablemente ese viaducto se podría desplomar. Bueno, entiendo que en aquel momento el presidente Hugo Chávez, que era la persona que estaba al frente del Estado, atendió las recomendaciones del Colegio de Ingenieros, que hacían unas mediciones, no sé si diarias o no sé cada cuántas horas. Me pregunto, frente a la crisis de hoy, ¿las recomendaciones que está haciendo el Colegio de Ingenieros están siendo tomadas en cuenta? Sí, sí, están siendo tomadas en cuenta. Como te dije, había una interacción y un vínculo positivo institucional por la vía del arquitecto Paola Posani y el ingeniero Francisco Garcés. No puedo hablarte sobre el resto de la experiencia. Yo creo que hay serias deficiencias de coordinación en otras áreas. Y, por cierto, esta experiencia de hoy debe recordarnos ese pasado que tú traías a colación, porque en aquella oportunidad del viaducto, en una rueda de prensa, el presidente del Colegio de Ingenieros advirtió los riesgos de que el viaducto se desplomara, y desafortunadamente no es cierto. El presidente Hugo Chávez, sí, al comienzo dijo que el puente iba a durar no sé cuánto tiempo, y entonces no hicieron nada y el puente se cayó a los 6 meses. Pero suspendieron el tránsito por el puente, eso sí. Bueno, después que se cayó. No, bueno, antes. No, no recuerdo si meses o unos días antes, pero no importa, los detalles no importa. Lo que yo creo que no hay que mirar por el retrovisor, salvo para no cometer los mismos errores. Sí. Hay que poner la mirada enfrente y tratar de superar esas diferencias. Este no es un momento para profundizar las diferencias. Este no es un momento para la politiquería, pero sí es un momento también para hablar con claridad, hacer los exhortos que sean necesarios al gobierno, y nosotros, con la mejor buena voluntad, vamos a decir lo que haya que decir. Ok, ¿cuáles son, Richard, las principales recomendaciones que ustedes han hecho y que creen que el gobierno las está poniendo en práctica, o las autoridades? Mira, en esta primera etapa estamos nosotros enfocados en la emergencia. Es decir, lo primero, y desde el punto de vista técnico, lo primero para el Colegio de Ingenieros es tratar de darle tranquilidad a las familias venezolanas que están en edificaciones comprometidas, en riesgo o en riesgo potencial. La gente no sabe exactamente, con razón, si su casa se va a caer o no se va a caer, pero ven unas grietas, ven una cosa, eso genera una angustia, una preocupación muy grande. Entonces, esa es nuestra primera tarea, atender eso. Para eso, el presidente del Colegio de Ingenieros, Enzo Betancourt, está coordinando directamente él todo un plan de inspecciones. Pusimos, y esto es muy importante para la colectividad,
pusimos a la orden del país una plataforma para reportar las edificaciones que han sufrido daño. Es la plataforma Sismoayuda VE de Venezuela.com. SismoayudaVE.com. Allí la persona reporta el edificio. Acompañado de imágenes, por ejemplo. Sí, claro. Primero reporta el edificio, ofrece la ubicación, quién es el responsable, cuál es la persona enlace, ofrece la información del edificio básica para poder contactar, correo electrónico, etcétera. Luego entra a la descripción de los daños, descripción general. No hay que ser ingeniero para hacer la descripción, sino la gente sabe, mira, se partió una pared, se cayó esto, y toman fotografía. Eso nos permite un informe preliminar y nos permite determinar prioridades también, y además nos permite levantar una base de datos. Fíjate, ese esfuerzo, por ejemplo, hoy tenemos 1.609 inspecciones, 1.609 reportes de edificaciones, 1.609. De esos 1.609, hemos realizado 732 inspecciones que han resultado en verde. Es decir, no hay problema, puede ser habitable, la gente puede retornar a su hogar. Estamos hablando más o menos del 40% de las 1.600, al ojo por ciento. Al ojo por ciento, sí. 732 de las 1.609. De las 1.609. Tenemos 425 edificaciones que están en amarillo, es decir, que requieren una inspección en campo, que debe verificarse la seguridad de los residentes antes de sugerir su habitación, su habitabilidad. Y tenemos 198 que no son seguras, que recomendamos no ocupar, mantenerse en resguardo fuera de las instalaciones, porque revisten un riesgo elevado y evidente. Ok, cuando tú dices, Richard, que hay 425 edificaciones o viviendas que están en amarillo y que requieren de una inspección ocular, ¿significa que las 732 que están en verde no requieren de esa inspección en situ, en campo? ¿No lo requieren? No la requiere. Esas 732 no la requieren. No la requieren. Con la información básica que envían los usuarios, se determinó que no requieren la inspección. Por eso es muy importante que los afectados carguen toda la información. No sirve de nada que yo no voy a poner esta foto porque está muy fea. Sí, al contrario. Al contrario, hay que poner exactamente lo que está pasando. Correcto. Porque el informe preliminar se basa en esa información. Pero si vemos entonces que tenemos 425 en amarillo, que requieren una inspección en campo, entonces eso nos lleva a la otra parte. El Colegio de Ingenieros ha capacitado a un contingente de más de 1.300 colegas, ingenieros, arquitectos e incluso estudiantes de ingeniería del último nivel para realizar estas inspecciones en campo dentro de las posibilidades. 1.630. 1.600 ¿qué? Personas que han sido capacitados. No, como 1.500, 1.400, 1.500. No tengo la cifra exacta, pero 1.400, 1.500. No, pone 1.400. Personas capacitadas. Sí, por la banda de abajo son 1.400 personas que se han capacitado para inspecciones de campo. Ahora, estos datos son a nivel nacional y las inspecciones que vamos a realizar de campo están focalizadas en áreas que nos asigne el ministerio o las autoridades competentes, porque hay que sectorizar. Pues la idea es sectorizar todas las áreas de riesgo y entonces hay que distribuir el trabajo para que no se solapen funciones, para que el Colegio de Ingenieros no vaya al mismo sitio donde está Protección Civil, y Protección Civil y bomberos se encuentran en un mismo edificio, resulta que no. Eso hay que coordinarlo. Ok, fíjate, Richard, un tema crucial respecto al cual me gustaría poner el foco ahorita. Después vamos a continuar desarrollando los temas, pero fíjate, tú has hablado de 732 viviendas
que están en, no voy a decir que en impecables condiciones, pero sí estructuralmente bien y la gente puede hacer uso de ellas libremente. Te pregunto, en esos 732 viviendas, en esas 732 viviendas, bien sean unidades habitacionales, multifamiliares o individuales, se pueden utilizar los ascensores, que es un tema que ha generado tanta controversia. Volvemos nuevamente a los protocolos internacionales. Okay. Los protocolos internacionales que se aplican en todos los países que tienen mucha experiencia en materia de sismo establecen lo siguiente. Inmediatamente después del sismo se debe suspender el servicio para entrar en una fase de prevención. Dentro de las primeras 48 horas debe realizarse una inspección al sistema. Vale decir que los riesgos que están presentes en estos sistemas no es que se caiga el ascensor, no, es que se quede trancado con pasajeros adentro. Se exige o se sugiere que el informe, la revisión del sistema de ascensores sea dentro de las 48 horas, porque en una situación de emergencia es tan importante garantizar la seguridad de los residentes como garantizar también la accesibilidad y la movilidad de ellos. Sobre todo para la gente de tercera edad que vive en pisos superiores, hay un nivel de riesgo allí importante si hay una emergencia médica, pero además en lo cotidiano se le acaban las medicinas y claro, una persona mayor vive en el piso 10, no se va a tirar 10 pisos para arriba para comprar unas pastillas, entonces la decisión que toma, voy a esperar que pongan los ascensores y se deja tomar medicamentos y puede tener consecuencias. El caso de una señora en la campiña, 93 años, el hijo me decía, ¿cómo voy yo a esperar un mes o no sé cuánto tiempo para poder subir a mi mamá hasta el piso donde nosotros vivimos? Bueno, lo cierto es que más o menos, no sé si indiscriminadamente, pero cada unidad habitacional, cada junta de condominio ha venido tomando algunas medidas unilateralmente. Hay algunos casos donde, basado en algunas opiniones técnicas, basado en los protocolos de algunas entidades, de algunas instituciones, bueno, han puesto en funcionamiento los ascensores con la advertencia de que las personas que no se sientan seguras, pues no lo utilicen y que el uso va a ser responsabilidad de cada quien. Pero he visto también, por ejemplo, un vocero calificado de una empresa de estas de ascensores diciendo que los ascensores no van a estar seguros sino el día 27 de julio, o sea, un mes después de que ocurrieron estos acontecimientos. Me gustaría que una vez que hayamos cumplido una pausa que debemos hacer en este momento para escuchar un avance del noticiero, puedas emitir el criterio oficial del Colegio de Ingenieros de Venezuela en este rubro. ¿Te parece? ¿Cómo no? Ok, vamos enseguida, amigos, estaremos de vuelta en buena hora y leeremos también, por supuesto, las preguntas, comentarios, inquietudes que ustedes nos hacen llegar a través de nuestro Instagram, @MarioVillegas7. Richard, entre tanto, para las redes sociales, háblanos un poquito. Tú eres arquitecto, eres directivo del colegio, pero a la vez eres presidente de la Comisión de Desarrollo Social Desarrollo Urbano, y Vivienda. ¿Cuáles son las principales tareas de esta comisión? ¿Cómo están definidas esas tareas? La Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda ha venido trabajando, en principio trabajó mucho específicamente con el plan de viviendas que tenía el gobierno. Estuvimos haciendo muchas evaluaciones con relación no a la calidad de las obras, sino al alcance del programa, etc. Pero hoy tenemos una reorientación de la comisión y atendiendo la convocatoria y las sugerencias del presidente del colegio, Enzo Betancourt, nosotros estamos reorientando el trabajo hoy a la emergencia en primer lugar y en segundo lugar a perfilar los lineamientos, conceptualizar un plan de reordenamiento urbano y reconstrucción de La Guaira. Es muy importante, se está hablando de manera genérica de la reconstrucción de La Guaira y no basta con la reconstrucción, porque si usas solamente el término reconstrucción pareciera que estás hablando de construir otra vez y eso pudiera repetir
los errores que se han cometido en el pasado reciente. Se trata entonces previamente de hacer una reordenación urbanística a partir de los estudios sismológicos, de los mapas de riesgo, mapas de vulnerabilidad y con base a esa información geológica de los suelos, redefinir los usos, redefinir las densidades, las variables de desarrollo, las condiciones de desarrollo de la región y tener un nuevo esquema, un nuevo modelo de desarrollo para la región. Para esas decisiones que tienen que ver con ese reordenamiento urbano y la reconstrucción de La Guaira, me imagino que tiene de alguna manera, obviamente, la autoridad nacional también tiene que meterse allí, pero me imagino que el Consejo Municipal, que es quien determina, digamos, los parámetros para la zonificación, etcétera, está también involucrado. Ustedes tienen contacto con el Consejo Municipal. Las recomendaciones que ustedes hagan deben ser acogidas o son simplemente una referencia que puede ser tomada en cuenta o desechada. Bueno, en este momento no hemos establecido contacto con el gobierno municipal, estamos en una fase preliminar del diseño del plan. El plan no tiene que ser necesariamente acogido por la autoridad, lo que estamos haciendo es unas recomendaciones, la opinión de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda frente a la emergencia. Frente a la emergencia y frente al proceso que viene después de la emergencia. Hay que evitar que la emergencia sepulte lo importante, es decir, que por la emergencia no nos tomemos el trabajo de replantearnos el ordenamiento urbano de la región, de redefinir los usos, incluso de aprovechar las potencialidades turísticas y las potencialidades que tiene la región a partir de tener el puerto más importante del país allí, el aeropuerto principal que tiene el país están allí. Tienes una costa extraordinaria, un frente al Caribe, con unas playas que tienen prestigio internacional por su calidez y por su belleza. Pero tienes el Ávila de fondo, tienes conexión con Galipán. Entonces tienes una cantidad de condiciones para un desarrollo turístico extraordinario. Y aprovechar esas condiciones para eso y generar muchos empleos, resuelves un problema social y le das una respuesta urbana a la problemática de hoy, garantizándole seguridad a la gente, seguridad a los vecinos, seguridad a los habitantes, a los residentes, a los turistas y seguridad a las inversiones. Fíjate, en el año 1999, cuando tuvo lugar la vaguada de Vargas, ya vamos a retomar la señal, vamos a retomar, amigos y amigas, la señal con... Ah, no, pero vamos a escuchar un avance primero. Ok, vamos a escuchar un avance del noticiero y enseguida continuamos. Vamos a darle volumen para... Notirrumbos informa. Brasil cayó ante Noruega 2-1 y se despidió del Mundial 2026. Brasil desperdició varias ocasiones de gol y se rindió ante los vikingos y el poder de Erling Haaland, que anotó doblete en los últimos 10 minutos de juego. Notirrumbos informa, el Colegio de Ingenieros de Venezuela informó que está activada una formación de contingencia para capacitar a los profesionales del área de la construcción en la evaluación de daños estructurales ante las afectaciones causadas por los terremotos del 24 de junio. Radio Rumbos al servicio de su mejor amigo el pueblo. Atención, atención. Se le participa a los familiares de la señora Margarita Pulido en el estado Guárico, que debe comunicarse en Caracas a través del teléfono 0412-809-3986. Dona tu sangre, colabora con tus hermanos afectados por los sismos en Venezuela. Informó Notirrumbos. ¡Avance! Del Centro Nacional e Internacional de Información de Notirrumbos. Estás escuchando Radio Rumbo 670 AM con la mejor música, servicios públicos y la información a cada momento. Radio Rumbos 24 horas contigo. Seguimos en buena hora por Radio Rumbo 670 AM,
75 años con Venezuela. Tome nota, por favor, del número telefónico del geriatra Argenis Portillo. Le puede resultar de suma utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806. El doctor Argenis Portillo es un médico geriatra venezolano de una alta calificación profesional, una gran calidad humana, tiene un compromiso existencial con la salud de los adultos mayores. Su consulta está en la esquina de las Ibarras, Avenida Urdaneta, también en el anexo del Hospital de Clínica Caracas de San Bernardino, y ofrece servicio domiciliario para aquellos casos en que el paciente así lo requiera. Lo recomiendo ampliamente. 0414-309-0806. Continuamos la conversa con Richard Casanova, arquitecto, miembro directivo del Colegio de Ingenieros de Venezuela, presidente de su Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda. Ya vamos a ir al tema de los ascensores, pero estaba articulando una pregunta que me gustaría que respondieras a propósito de este plan de reordenamiento urbano que ustedes están proponiendo, que van a proponer, que están estudiando para Vargas. Te pregunto, cuando la vaguada del año 1999 también surgieron muchísimos planes, el Colegio de Ingenieros también aportó ideas. Obviamente la naturaleza de aquel fenómeno natural es absolutamente distinta de este sismo. Pero en todo caso, te pregunto, el hecho de que se hayan producido tantos desplomes, tantos derrumbes de edificaciones producto de este sismo, ¿pudiera significar que no se atendieron a las recomendaciones técnico-científicas, tanto del Colegio de Ingenieros como de otros organismos, que irresponsablemente algunas personas o instituciones públicas y privadas hayan construido edificaciones con desobediencia a las recomendaciones de seguridad emanadas técnicamente? Bueno, lo responsable es decir que se requiere un estudio de ingeniería forense, de patología de las estructuras para poder determinar las causas de la situación lamentable que se ha producido en La Guaira. ¿Eso existe? Eso es técnicamente... ¿Ingeniería forense existe como disciplina? Claro, hay colegas que son expertos en esa materia. Todos los colegas que están formando al contingente de inspectores que están haciendo esto son profesionales de primera línea, algunos con experiencia internacional en actuación en varios sismos en varios países, como el ingeniero Alfredo Yurich, pero el ingeniero Carlos González, el ingeniero Felipe Ruiz, o sea, hay varios y todo un equipo que forman parte de una asociación latinoamericana que los agrupa además. Entonces, ellos son los que están conduciendo bajo la dirección del presidente del colegio, Enzo Betancourt, y ellos son los que están conduciendo este proceso de formación y mejoramiento profesional. Entonces, bueno, pero lo que sí uno puede inferir es que efectivamente algo de eso hay, porque en estas situaciones hay que diferenciar dos cosas. Una es la etapa de diagnóstico, qué fue lo que pasó y por qué. Luego viene una etapa de planificación, qué es lo que vamos a hacer. Y luego viene una etapa de ejecución, hacer lo que hay que hacer. Entonces, el diagnóstico y la planificación, en el caso de Vargas en el año 99, fue un proceso exitoso, técnicamente impecable. Le dirigió el ingeniero Carlos Genatio, ¿cómo no? Carlos Genatio es un profesional de primera línea con una extraordinaria formación, un nivel académico de primera. Fue designado autoridad única de Vargas. Exacto, pero después vino el proceso de reconstrucción y ese proceso no fue alineado técnica y estrictamente a las condiciones de desarrollo y a los parámetros que había establecido el plan. Entonces, suceden muchas cosas que hay que alertarlas. No las recuerdo para entrar en polémicas de orden político, las recuerdo para que no vuelvan a suceder. Para eso es que es útil ver hacia el pasado, para evitar
reincidir en los errores. Pero entonces después, a propósito de la emergencia, surgen habitualmente dos prioridades. Uno, vamos a resolver rápido, y eso te lleva a resolver como sea. Y en este caso, vamos a poner a eso en manos de quien tenga control sobre eso. Y entonces nuevamente aparece la figura del militar como una solución. Y entonces, en el caso de Vargas, los gobernadores para la época eran militares. El último de ellos, ya difunto, general García Carneiro. Entonces, en ese, vamos a suponer, inclusive buena intención de hacer las cosas rápido, entonces pasan por encima de las normas y hay un deseo de presentar resultados desde el punto de vista político. Resolvimos la crisis de inmediato. Bueno, resulta que resolver la crisis de inmediato sin atender variables urbanas, condiciones de desarrollo que estén asociadas al análisis de suelo, al mapa de riesgo y de vulnerabilidades, etcétera, sí, lo que está generando es una situación de inestabilidad que en algún momento puede estallar. ¿Esa ingeniería forense qué tiempo toma, Richard? Bueno, depende del caso. No, yo no soy experto, no te podría decir, pero requiere estudios y depende de cada caso y de la complejidad de cada caso. Puede llevarse una semana o no, años no, pero tú dices el diagnóstico de la zona. Bueno, sí, tú hablaste de la ingeniería forense que debe proceder. Ah, claro. Pero ¿eso es edificio por edificio o cómo es eso? Sí, claro, eso es edificio por edificio. Eso es edificio por edificio, hay que hacer estudios. Depende de los equipos que tengas disponibles en términos de recursos humanos, puedes avanzar rápidamente. Puedes tener una idea aproximada si haces un paneo y aleatoriamente examinas por zona las causas, los varios edificios. No tiene necesariamente que ser todos, pero tienes que cubrir la zona. Eso es un tema más técnico que yo no tengo capacidad o formación para aclarártelo. Una última pregunta sobre ese tema. La remoción de los escombros, de alguna manera no oculta, no evita que se haga un trabajo de ingeniería forense adecuado. Bueno, la ingeniería forense o la patología de estructuras se enfoca básicamente en los elementos estructurales. La remoción de escombros, mientras sea mampostería, bloques, etcétera, eso no tiene ninguna importancia. El análisis se enfoca en los elementos estructurales. Fundaciones, columnas y vigas. Correcto, que se supone que el concreto y el acero que llevan por dentro, etcétera. Entonces eso es lo que se analiza. Y si eso estaba según los planos, porque esa es otra parte que hay que analizar, el proyecto que usted presentó para construir ese edificio debe traer un estudio de estructura y un estudio de suelos y un aval por parte de un ingeniero especialista en estructura con relación a esa estructura. Eso se hizo, se cumplió con los pasos. Ingeniería Municipal revisó eso y aprobó. Eso estaba en concordancia con la zonificación, la microzonificación geológica que se había establecido. Entonces hay varios parámetros allí que uno sospecha que fueron obviados, porque por producto de eso que te decía, la emergencia quiere pasar por encima de lo importante y resulta que estas cosas que son muy importantes son determinantes para el futuro, para garantizar la vida, la seguridad de los residentes, de los turistas, de los visitantes, pero también para garantizar la seguridad de las inversiones. Y eso tenemos que decirlo hoy con mucha claridad, porque reconstruir a La Guaira va a requerir inversiones de gran magnitud. Incluso hay que convocar al sector privado de la economía nacional e internacional para este proceso de reconstrucción, y eso hay que darle garantías desde el punto de vista técnico de que su inversión está garantizada. Así es. Mira, vamos ahora sí rapidito a tocar el tema de los ascensores, los comentarios que yo te hacía. ¿Cómo han evaluado ustedes este tema de los ascensores y cuáles son las recomendaciones técnicas que ustedes hacen para que las personas, los condominios, los residentes de las edificaciones multifamiliares puedan saber si se deben utilizar o no los ascensores? Y después vamos a leer la pregunta y comentarios de nuestra audiencia. ¿Cómo no? Bueno, primero dejar claro que esta opinión es
de Richard Casanova en su condición de presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda. El vocero del Colegio de Ingenieros es el ingeniero Enzo Betancourt, de manera que no se entienda esto como las recomendaciones del Colegio de Ingenieros. Pero tú eres del área especializada en vivienda. En el tema de vivienda y de desarrollo urbano tenemos la competencia en la comisión para emitir algunas opiniones al respecto. En todo caso, la tendencia del Colegio de Ingenieros es siempre asumir criterios técnicos y asumir los criterios que establecen los protocolos internacionales. Y como te decía antes, el protocolo internacional dice, primero, paralizar inmediatamente después del sismo. Eso no sucedió en muchos edificios. Incluso en mi edificio se estuvo utilizando 3 y 4 días con gente adentro, ¿no? Y subía y bajaba. Entonces, después que salió la resolución, que parece que habían varias resoluciones distintas advirtiendo que no se utilizara, entonces pararon los ascensores. Eso es un absurdo, porque el protocolo dice, párese de manera inmediata, dentro de las 48 horas siguientes, haga una evaluación técnica del sistema para garantizar que no se han descarrilado guayas, etcétera, que vaya a producir eso que te mencionaba antes. No es que se caiga el ascensor, sino que se tranca con gente adentro. Y si se tranca y las guayas están fuera del riel, entonces destrancarlo es todo un problema. Entonces se trata de evitar esa situación. Si tú haces la evaluación, el protocolo dice que realices pruebas en vacío, sube, baja, sube, baja, sube, baja, y cuando tú verifiques que funciona perfectamente, entres en una fase de operación manteniéndote dentro de la ventana de vulnerabilidad, dicen los protocolos, de 72 horas. Es decir, dentro de ese lapso de tiempo, hasta las 72 horas, tú mantienes algunas previsiones. Monitoreas el funcionamiento, que no tenga problemas, que no reduces la carga de los ascensores, máximo 2 personas, evitas mudanzas, porque entonces hay mucha gente que yo me voy a mudar, me voy a ir de aquí porque entonces no se pueden hacer mudanzas. Por lo menos no a través de los ascensores. Por lo menos no a través de los ascensores, claro. Porque por las escaleras de repente se puede subir o no. Sí, se puede, o sea, no, pero no es recomendable. No es recomendable tampoco. No es recomendable. Una cama. Lo recomendable es evitar mudanzas mientras esté esa ventana de vulnerabilidad. Okay. ¿Qué dura hasta cuándo, Richard? 72 horas. 72 después del sismo. Ahora, que ya pasaron. Ahora, pasaron hace rato. Estuvieron ascensores funcionando por la libre. Por la libre. Eso de hacer pruebas en vacío no ocurrió. No ocurrió porque se hicieron 4 días de prueba con gente adentro. Entonces, suena poco sensato decirle a la gente que apague los ascensores. Lo que está generándole es un perjuicio a los vecinos, sobre todo, como decía, los pisos más altos, y muy especialmente a la gente de la tercera edad. Basta, ya última pregunta sobre este tema para leer los comentarios. Basta con que esa prueba del ascensor la realice la compañía que presta servicio, esa compañía que generalmente le presta servicio a los condominios, para que se dé por buena esa certificación que ellos emiten, o es necesario que los bomberos, la ingeniería municipal, protección civil o qué sé yo, que otro organismo lo autorice. Basta con esa revisión de la empresa que habitualmente presta servicio a los condominios. La recomendación es que la empresa que hace la evaluación esté certificada. En el caso de Venezuela, existe un organismo que se llama Sencamer. Sí. Si la empresa está registrada en Sencamer, está certificada y basta con un informe técnico para entrar en operaciones. Listo, perfecto. Ok, vamos rápidamente, nos quedan, para ver, nos quedan unos 8 o 9 minutos. Vamos a leer algunos mensajes, preguntas, comentarios para que tú los abordes posteriormente en bloque. Dice Jaorta 357. Jaorta 357, aquí está. La Guaira se debería declarar no apta para construcciones mayores de 4 pisos y sea un estado netamente turístico. Es una opinión. Alexis de Jesús Telles dice, buenas tardes Mario, y al ingeniero, no es al ingeniero, es arquitecto. Por favor, pregúntale que si puede ocurrir otro terremoto, porque aquí por La Vega estamos súper asustados. León del B62 dice, tema pertinente. Hora de que Control Urbano en el área metropolitana y Gran Caracas actúe. Construcciones hechas sin ningún estudio
De nada, hechas y punto, ya basta de tanta irresponsabilidad. Jaorta 357 dice, hay algo que hasta ahora no he escuchado hablar a ningún experto en la materia, los tanques de agua. Por la deficiencia del servicio de agua existente en el país, la gente se ha visto en la necesidad de instalar tanques dentro de los apartamentos. En un edificio de, por ejemplo, 20 pisos y 5 apartamentos por piso, habrían 100 apartamentos, y si el 80% de esos apartamentos contara con un tanque, bueno, imagínate cuántas toneladas de agua no estarían acumuladas allí. Ya lo vas a contestar, Richard. Caleonpa 35 dice, buenas tardes, hoy al mediodía llamé la atención a un conductor por música a alto volumen, ruta Hospital Vargas, Avenida Baral, Valle Coche. Jaorta 357, bueno, es la misma persona que habla sobre los tanques, dice que son más de 1000 litros, estaríamos hablando de 80 toneladas de peso que se aportan de carga a la estructura, aumentando las cargas gravitacionales, tal vez no fue valorado en el diseño original para soportar ese peso adicional. Ya vas a responder eso. 85 Ustaris dice, buenas tardes licenciado, saluda al ingeniero, mire, los bloques de Propatria, las lomas de Urdaneta, el 23 de enero son antisísmicos, porque tiene sótanos de profundidad y es verdad que este último terremoto puede repetir en 60 años según algunos ingenieros que conocen la ingeniería de Cuando Pérez Jiménez. Laura Mendoza 740, hola, buenas tardes, Mario. Saludo al ingeniero. Donde vivo, vino Protección Civil e hizo ingeniero, bueno, un poquito desordenada la redacción, pero dice, ingeniero, preguntó, tenemos que esperar que vengan otros ingenieros para terminar de corroborar la situación del edificio. León de B 62, en Venezuela existe un medalaganismo en esta materia, permisología con pedigrí, militares al frente del ministerio sin tener idea de qué va. Basta, comencemos a reclamar profesionales al frente. Laura Mendoza 740, hola, buenas tardes, Mario, saluda al ingeniero. Una pregunta, donde vivo vinieron Protección Civil e ingeniero, ¿es verdad que tenemos que esperar a otros ingenieros para que terminen de corroborar? Bueno, la situación de ese edificio. ¿Qué hay de cierto que las columnas y las vigas que no estén agrietadas son bases para decir que el edificio está sin condiciones de sufrir ninguna caída? Me refiero a los bloques antisísmicos de cuando la ingeniería de Pérez Jiménez. Irsa Arteaga, amigo Mario, saludos. Aquí se decía que con cualquier movimiento sísmico los edificios de la misión vivienda se caerían. Los que no sabíamos de construcción, la solución, dice Irsa Arteaga, Mario, la solución más horizontal y menos vertical, así lo veo. Es decir, que se construyan edificaciones aplanadas en vez de edificaciones con muchos pisos. ¿Qué opinas al respecto? Tenemos más comentarios, pero vamos a ver si nos da tiempo de leerlo. Bueno, hay un comentario que propone no construir, otros construir aplanado, etcétera. Parte de lo que se está haciendo ahora es tener claridad de la geología para tener un mapa de vulnerabilidad, de resistencia, de riesgo y poder asignar una nueva zonificación. Entonces uno puede decir, en esta área seguramente vamos a plantear un cordón verde, vamos a evitar construir allí porque son suelos licuables. Licuables quiere decir, como su nombre indica, que se licúan con las vibraciones de los sismos, se vuelven como arena movediza. Caramba. Entonces, va a determinar dónde no se puede construir, dónde podemos construir estructuras livianas, dónde podemos tener un lecho de roca y podemos construir pisos de mayor densidad. Entonces todo eso se va a definir, no es un criterio general, no es que aquí en La Guaira no se puede construir. Bueno, dijo un geólogo dominicano que vino acá al terreno y dijo que este terreno de La Guaira no servía para nada, así genéricamente hablando. Yo lo vi, pero yo me confío es en estudios profesionales, en estudios geológicos. Nosotros en la Comisión de Salud Urbana y Vivienda estamos haciendo contacto con los mejores profesionales en todas las áreas, incluyendo el área geológica. Tengo una conversación pendiente con el ingeniero Feliciano de Santi, que no hemos podido coincidir, pero yo estoy seguro que él va a colaborar. Hemos solicitado la participación del ingeniero Carlos Genatio, que también está dispuesto a colaborar. ¿Está de vuelta en el país? Entiendo que sí. Okay. Entonces, hemos hablado pues de muchas cosas para incorporar todas las ideas que sea posible. ¿Qué otra pregunta tenemos? Hay gente que dice que
que puede venir otro terremoto. Ajá. Las estadísticas, nuevamente vamos al plano de lo técnico, las estadísticas dicen que no es posible, nunca ha sucedido que venga un terremoto de una intensidad similar. Que las réplicas se produzcan es normal. Se pueden producir, hoy van más de 900 réplicas, las réplicas se pueden prolongar 2, 3 meses y más, pero ninguna réplica, nunca ha sucedido que una réplica sea similar, se acerque a la intensidad del sismo principal. Entonces, la posibilidad de otro sismo, bueno, será en 50 años, etcétera, pero eso es poco probable. Luego, pregunta a alguien que si hay que esperar que venga otro ingeniero, depende del informe preliminar, porque no puedo decir si hay una estructura que está en riesgo potencial, es necesario una segunda visita. Si no, de repente no es necesario, pero hay que conocer cuál es la situación. No se puede opinar sin conocer el caso. ¿Es indispensable que la evaluación lo haga un ingeniero especialista en estructura o puede ser un ingeniero civil? Un ingeniero civil, arquitecto. ¿Es suficiente? O arquitecto incluso. O arquitecto. Ingeniero civil o arquitecto están capacitados para hacer esa evaluación preliminar. Ahora, si se requiere un estudio posterior, ahí sí es recomendable un ingeniero especialista en estructura. Yo soy arquitecto, yo puedo venir y decir, mira, esta estructura no tiene problema y hago una revisión de todos los elementos estructurales y puedo decir no tiene problema. Puedo incluso, con la capacitación que recibimos recientemente, puedo avanzar un poco más de ahí. Pero si se requiere un estudio, entonces yo mismo le diría, mira, te recomiendo que busques un ingeniero especialista en estructura, un ingeniero especialista en patología forense, en patología estructural, perdón. Sí, ingeniería forense, patología estructural, entonces eso es la recomendación. Entonces, finalmente, bueno, hay un tema ahí de la profesionalización. Yo creo que es muy importante que parte de lo que nosotros podamos plantear ahorita es la profesionalización de la función pública en general, pero en particular el tema de los servicios, el tema del urbanismo, el tema de la vivienda. Estos temas que están asociados a la ingeniería requieren un nivel técnico importante. Entonces, la profesionalización de estos sectores es vital, es clave para eso. Yo no tengo ningún problema en que dirija la reconstrucción quien quiera, pero es necesario garantizar el nivel profesional, el nivel técnico, y es necesario, con esto cierro esta parte, sí. Es necesario garantizar una instancia técnica que ejerza la función de planificación y control urbanístico, que debería estar en los municipios, pero los municipios están desprovistos ahorita de capacidades. En esta situación es necesario un esfuerzo que coordine también con los municipios, que integre las autoridades municipales, bomberos, etcétera, pero que pueda tener un criterio único con relación a las condiciones de desarrollo, a la planificación de lo que viene y al control urbanístico, para que lo que se planifique se haga efectivamente de esa manera. Richard, llegamos al final del programa, pero me voy a robar 30 segundos. Bueno, nos envía saludo Narciso Blanco, cordial saludo Narciso. Pero fíjate, esta pregunta que hace esta persona, muy importante, dice, ¿cómo están haciendo con los escombros? Si los lanzan a las orillas de las playas, se van a contaminar las aguas de las playas, se va a contaminar la vida marina. ¿Eso es correcto? Se están efectivamente trasegando los escombros de las distintas edificaciones y lanzándolas al mar. ¿Así es como se procede profesionalmente? No, lo que debe hacerse es que los escombros se ubican en una zona cercana hasta que puedan ser trasladados. ¿Hacia dónde van a ser trasladados? ¿Cuál es el destino final de los escombros? Bueno, eso tiene que definirse desde el punto de vista técnico también, porque puede servir para situaciones de relleno, etcétera, en algunos casos, pero no puede ser utilizado para como extensión de la playa. O sea, lanzarlos al mar no es una opción. Puede ser colocados en otras áreas de Vargas provisionalmente. Bueno, sí. Entonces, los escombros incluso se pueden después procesar, se pueden
reutilizar, reciclar. Ahí hay material valioso, los hierros, el material ferroso, Claro, costosísimo. ¿no? Y el mismo cemento y todas Sí. esas cosas, todo eso se puede reciclar Y pero- reutilizar. y reutilizar. Eso sería lo ideal. Bueno, Richard, se nos acabó el tiempo. Agradecido Lástima, por tu muchas presencia. gracias. No, bueno, las puertas de Radio Rumbo y de mi programa abiertos para cuando estime necesario compartir con Bueno, nuestra cuando audiencia. avancemos en el plan de desarrollo urbano, de reordenación urbanística y reconstrucción de La Guaira, venimos otra vez para informar Será a la gente, bienvenido. porque hay que incorporar a la gente. Este plan no puede ser a espaldas de la gente, hay que incorporar un componente de participación ciudadana, de incorporar la opinión de las comunidades, etcétera. Por eso es importante comunicar lo que se va a hacer. Chévere, será bienvenido. Richard, Gracias. muchas gracias. Estamos hablando con Richard Casanova, arquitecto, miembro de la directiva del Colegio de Ingenieros de Venezuela, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda de esta entidad gremial. A ustedes también, amigos, les doy las gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Me dispensan aquellas personas cuyos mensajes no me dio tiempo de leer, pero ustedes saben que siempre procuro leer, si no la totalidad, la inmensa mayoría. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, de la dirección de Radio Rumbo, Celsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Lourdes Pérez, en las redes sociales de Radio Rumbo, Marco Rivera, frente a los micrófonos, su servidor Mario Villegas, como es de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela, Agrepa, gente seria y asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806. Tengan todos y todos muy buenas tardes.